Continuando con el proceso de modificación y adición de títulos a los proyectos audiovisuales del Adobe Premiere Pro CS5, vamos a ver ahora el tema de los formatos en los títulos. Algunas propiedades de objetos, como por ejemplo el color de relleno y la sombra, son comunes a todos los objetos creados en el titulador. Otras propiedades son exclusivas de los objetos del texto. Controles para la fuente, el estilo de fuente y la alineación de tipo se encuentran en el panel titulador encima del área de dibujo. Otras opciones están disponibles en el panel de propiedades del título, así como en el menú título de la barra de menús principal. Como vemos, en la parte superior tenemos varias opciones que nos permiten modificar el formato de los títulos. Asimismo, también podemos encontrarlas, junto a otras adicionales en la parte derecha, dentro del panel de propiedades de título. En cualquier momento podemos cambiar las fuentes que usamos para los títulos. El navegador de fuentes nos muestra todas las fuentes que hay instaladas en un conjunto de caracteres predeterminados que se pueden personalizar. Al elegir una fuente en el navegador de fuentes, se aplica inmediatamente al título. El navegador de fuentes permanece abierto para que pueda previsualizar otra fuente. Sin embargo, debe tener en cuenta que si comparte archivos de título con otros usuarios, asegúrese de que sus equipos tienen las fuentes utilizadas para crear el título compartido. Vamos a ver la especificación de una fuente. Para esto vamos a seleccionar un texto, así que vamos a escribirlo de esta manera. A continuación lo seleccionamos, que quede marcado de esta manera. Luego vamos al menú Edición. Enseguida vamos al menú superior llamado Título y aquí tenemos la opción llamada Fuente. Aquí podemos escoger la fuente que deseemos aplicar a este título. De igual forma tenemos estas opciones disponibles en el panel de propiedades de título. Aquí tenemos la familia de la fuente. Observe que se expande la fuente con una previsualización y podemos aplicarla de esta manera. Por ejemplo, vamos a aplicar esta fuente llamada Impact. La seleccionamos y de inmediato consecuentemente se agrega al test que hemos escrito. Cuando abre los menús desplegables de familia de fuente y estilo de fuente, siempre aparecerá el navegador de fuentes que nos muestra los caracteres de ejemplo configurados en las varias fuentes disponibles. Puede determinar los caracteres utilizados asimismo en el panel de navegación de fuentes. Para esto podemos ir al menú Edición, a continuación escogemos Preferencias y tenemos la opción llamada Titulador. Se abre el panel de preferencias dentro de la categoría Titulador. Aquí tenemos las muestras de estilo, que puede ser de 2 caracteres, y el navegador de fuentes de 6 caracteres. Usted puede modificar esos valores como considere necesario. De igual forma podemos cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a cerrar brevemente este panel de preferencias, y aún con el texto seleccionado, vamos al menú Título, y aquí tenemos la opción Tamaño. Vamos a escoger por ejemplo un tamaño de 60. Observe que de inmediato se aplica el cambio de tamaño de fuente al texto que hemos escrito. De igual manera podemos cambiar la orientación. Con el mismo texto seleccionado vamos a Título y tenemos la opción de Orientación. Por ejemplo, podemos hacer clic en Vertical y este es el resultado. Al seleccionar un objeto en un título, sus propiedades se enumeran en el panel de propiedades de título que vemos en la parte derecha de esta interfaz. Al ajustar los valores en el panel, se modifica el objeto seleccionado. Los objetos de texto tienen propiedades exclusivas, como el interlineado y el espaciado manual. Algunas propiedades del texto no se muestran en el panel de propiedades del título. Por ejemplo, podemos definir la fuente, el estilo de fuente y la alineación del texto en el panel titulador o en el menú del título. Sin embargo, este menú también contiene opciones para la orientación, el ajuste de línea y los tabuladores, así como para insertar un logotipo en un cuadro de texto. En el panel Propiedades del título hacemos clic en esta pequeña flecha junto al texto Propiedades. Así podemos contraer o expandir las propiedades que podemos modificar. Aquí tenemos varias de ellas. Por ejemplo, la opción de fuente nos permite especificar la fuente aplicada al objeto de texto seleccionado. Para ver una fuente de su tipo utilizamos el navegador de fuentes de esta manera. También tenemos el tamaño de la fuente. Podemos abrirlo así. Aquí podemos especificar el tamaño de la fuente en líneas de exploración. Enseguida tenemos la opción de aspecto. Esta nos permite especificar la escala horizontal de la fuente seleccionada.
Este valor es un porcentaje de la proporción de aspecto natural de la fuente. Los valores inferiores al 100% estrechan el texto, mientras que los valores superiores al 100% lo ensanchan. Podemos arrastrar el mouse de esta manera y observe cómo va cambiando el texto en la ventana intermedia. Enseguida está la opción de interlineado. Esta indica la cantidad de espacio entre las líneas del texto. Para texto latino, el interlineado se mide desde la línea de base de una línea de texto hasta la línea de base de la siguiente línea. Para texto vertical, el interlineado se mide desde el centro de una línea de texto hasta el centro de la línea siguiente. En el tabulador, la línea de base es la línea que está situada debajo del texto. Podemos aplicar más de un interlineado en el mismo párrafo. Sin embargo, el valor del interlineado más alto en una línea de texto determina el valor del interlineado de dicha línea. Debe tener en cuenta que para activar o desactivar líneas de base de texto, podemos ir al menú Título y tenemos la opción de Vista. Aquí podemos seleccionar líneas base de texto. Enseguida tenemos la propiedad de espaciado manual. Esta indica la cantidad de espacio que se va a agregar o eliminar entre pares de caracteres específicos. El valor indica el porcentaje de anchura de carácter entre los pares de caracteres. Podemos colocar el cursor en el lugar donde deseamos ajustar el espaciado manual. También podemos arrastrar el menú de esta manera. Observe que se van separando las líneas consecuentemente. En cuanto al espaciado entre caracteres, esta opción nos indica la cantidad de espacio entre un intervalo de letras. El valor indica el porcentaje de anchura del carácter entre el intervalo especificado de caracteres. La dirección del espaciado entre caracteres del texto está basada en la justificación del texto. Por ejemplo, el espaciado entre caracteres se aplica desde el centro del texto con justificación en el centro. El ajuste del espacio entre caracteres resulta muy útil cuando el texto contiguo tiene contornos gruesos que hacen que los caracteres se fusionen entre sí, dificultando su lectura. Para ajustar el espacio entre caracteres de todo el texto en un cuadro de texto, seleccionamos el cuadro y cambiamos el valor de espacio entre caracteres. También podemos ajustar el espacio entre caracteres contiguos específicos si seleccionamos únicamente estos caracteres y cambiamos el valor del espacio entre caracteres. Luego tenemos la opción de distancia a línea de base. Esta opción especifica la distancia de los caracteres desde la línea de base. Podemos subir o bajar el texto seleccionado para crear superíndices o subíndices. El cambio del valor de distancia a línea de base afecta a todos los caracteres. Para ajustar la distancia a la línea de base de todo el texto en un cuadro de texto, seleccionamos el cuadro y cambiamos el valor. También podemos ajustar la distancia a la línea de base entre caracteres contiguos específicos si seleccionamos únicamente esos caracteres y cambiamos el valor. Luego tenemos la opción de inclinación. Esta se encarga de especificar la inclinación de un objeto en grados. Por ejemplo, podemos cambiarlo de esta manera y observe cómo se van inclinando los caracteres. Luego tenemos la opción de ver salitas. Cuando se selecciona esta opción, se indica que todos los objetos seleccionados se muestran en mayúsculas. Al activarla, observe cómo cambia el texto consecuentemente. También tenemos la opción contigua llamada tamaño de versalitas, que especifica el tamaño de las versalitas como un porcentaje de la altura normal. Al ajustar este valor, cambiamos el tamaño de todos los caracteres del objeto de texto, excepto el tamaño del primer carácter. Un valor de versalitas del 100% define que se muestra todo el texto en mayúsculas. Y finalmente tenemos la opción de subrayar. Cuando se selecciona esta opción, indica que se subraya el texto seleccionado. Esta opción no está disponible para un texto en trazado. Recomiendo que practique con todas estas opciones y propiedades del texto para que se familiarice con su uso y lo pueda aplicar de acuerdo al efecto que desea lograr.